En medio de los recientes ataques que ha sufrido Israel, el movimiento de resistencia islámica del Líbano informó el martes que había acabado con más de 100 soldados enemigos y herido a más de 1.000 desde el inicio de la operación terrestre en el sur del Líbano, el 1 de octubre. Aunque precisamente no es comparable con los más de 45.000 víctimas que se ha cobrado Israel en Gaza y los más de 3.000 soldados en el Líbano, este es un golpe considerable para las tropas de Netanyahu. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Batidos. La cifra estremece a la cúpula israelí. El movimiento libanés, con sus estrategias intricadas y las ofensivas precisas, han vuelto a marcar un punto crucial en el tablero militar de la región. Con la suma de sus operativos desplegados en las sombras de los montes del sur del Líbano, los combatientes del movimiento libanés lograron eliminar a la fecha una brigada del ejército israelí, infligiendo un golpe tan duro como simbólico. Son 100 soldados caídos desde que Israel intentó invadir el Líbano por segunda vez. Desde el primer día de octubre, fecha en que se dio inicio a la operación terrestre en el sur del Líbano, la contienda ha adquirido una densidad dramática. Desde ese día al sol de hoy, en total Israel perdió 100 combatientes. Israel, buscando asegurar lo que considera una amenaza a sus fronteras, se embarcó en una incursión que, lejos de resultar en un triunfo rápido, terminó hundiéndose en un pozo de arena movediza. El movimiento libanés, una vez más, demostró que no se trata solo de una organización militar, sino de un faro que aquellos que se niegan a ceder su tierra con gran ingenio y aún sin contar con la superioridad tecnológica de su oponente, lograron destrozar 43 tanques Merkava, el orgullo acorazado de las fuerzas israelíes. Cada tanque destruido es un monumento a la determinación de los combatientes, quienes no solo enfrentan a la tecnología, sino también a un enemigo con ambiciones manifiestas. En una de las emboscadas más significativas, los combatientes libaneses se desplegaron en el laberinto del terreno montañoso, utilizando no solo sus armas, sino el entorno como su mejor aliado. Se cree que en esta reciente operación sucumbieron varias docenas del ejército de Netanyahu. Fue allí donde las unidades israelíes encontraron su fin, encajonados y sometidos al fuego intenso de sus adversarios. Las excavadoras militares que habían intentado despejar la vía fueron inmovilizadas, reducidas a meras piezas inútiles de metal. 2 Hammers y varios vehículos blindados fueron también alcanzados, mientras que los drones Hermes 450 y 900, que volaban como guardianes en lo alto, cayeron abatidos por el fuego libanés. En cada rincón del terreno quedaban las huellas de un ejército que había subestimado la fuerza y el conocimiento territorial de sus enemigos. Pues Margarita, ahí lo tienes, cómo se está golpeando a Israel. ¿Cómo la ves? Bienvenida. Bueno, sí, gracias, Ivette. Bueno, viendo que cada minuto que pasa se convierten más encarnizados los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y las de la resistencia libanesa, pero no siempre los superhéroes, como se autoperciben estos soldados israelíes, tienen las de ganar. El tema es que llegaron noticias muy frescas, por cierto, de que fueron carne de cañón nada menos que 100 soldados del ejército de Netanyahu que perdieron la vida en el Líbano. Y para un ejército poderoso que dice que supera a todos los del Oriente Medio en armas, en número de hombres, la verdad que resulta esto una cifra demoledora. Estamos entonces en presencia de un primer ministro Netanyahu que o se descuidó o subestimó demasiado la potente respuesta que los rebeldes libaneses le están dando y donde están poniendo el ojo están poniendo la bala. Así que es probable que la crisis política y militar
por la que está atravesando Netanyahu no lo deje ver el peligro que representa el grupo de resistencia que está decidido a cobrarle las cuentas por haber arrancado la vida, recordemos, a su líder Nasrallah y a miles de libaneses. El problema es que Netanyahu vive en los pocos días, tuvo a su líder, tuvo que despedir en estos pocos días a un alto oficial y aceptar también la dimisión de otro, porque las pugnas internas que está experimentando son realmente irreconciliables. Parece que no hay arreglo alguno, la situación es muy compleja y se le está hundiendo el barco poco a poco porque cada vez son más frecuentes esos conflictos que lo tienen literalmente contra las cuerdas. Y todo indica que Netanyahu padece una obsesión ya enfermiza. Quiere demostrar poder, quiere demostrar firmeza a como dé lugar, y por eso envió a soldados hacia un terreno que el movimiento libanés había transformado en una trampa mortal, de tal suerte que los libaneses, fíjate que anunciaron haber liquidado a 100 soldados y advirtieron de que infligirán más pérdidas a Israel en la segunda etapa de su operación terrestre. Los libaneses conocen muy bien el terreno, se mueven en esas montañas como Pedro por su casa. Y eso quedó dicho claramente en un comunicado que presenta el balance de sus operaciones frente a la agresión de Israel. El movimiento de resistencia islámica del Líbano informó ahora en este martes que pasó que había liquidado a esos alrededor de o más de 100 soldados enemigos y que había herido a unos 1000 desde el inicio de la operación terrestre en el sur del Líbano, que se puede decir que fue el pasado 1 de octubre. Así es, Margarita. En este momento, las tropas israelíes pues la tienen cada vez más limitada. Si bien lo que dijimos en la introducción, sabemos que el movimiento libanés habla de 100 bajas de soldados israelíes, pero esto es significativo en la medida que, hombre, en Gaza se han ido 45.000 vidas, Margarita. Esto no hay que dejarlo de decir porque es algo que le pega a todo el mundo. Ya esto está fuera de control y lo que han hecho los movimientos de resistencia es ir a favor de una causa y precisamente la defensa de la población en Gaza, no solamente de su propia población en Líbano, porque ya sabemos que Israel también, o más bien Netanyahu, le declaró prácticamente la guerra al Líbano como era lugar, porque es que él tiene que seguir acabando con los territorios, desplazando personas y haciéndose, según ellos, a sus territorios que les pertenecen por naturaleza, cosa que no es cierta, ¿no? Entre otras cosas, porque estos personajes que viven en Israel no son para nada nativos. Son gente que si bien eran de origen judío, no pertenecían de manera natural a los territorios de Medio Oriente. En 1948 se le oficializó que fueran a formar parte de esos territorios como una nación más bien constituida, ¿no? Como algo, oiga, tengan un terreno propio, pero hasta ahí. Pero ellos decidieron que no, que eran el pueblo elegido y que tenían derecho natural a una tierra. Y entonces acabemos con los que ya estaban allí, que eran los palestinos, y por supuesto sigamos adelante. Entonces vamos a anexar a Cisjordania, vamos a acabar con Gaza, vamos a acabar con el Líbano y por supuesto nos quedamos con la tierra porque nos interesa. Ese ha sido la historia en estos 70 años ¿cómo se dice?, de invasión y exactamente
contra la población por parte de esta gente en Israel. Y llega un Netanyahu que es un tipo, como tú bien lo acabas de decir, un enfermo, psicópata, porque no tiene otro apelativo, lo siento mucho, que quiere a como de lugar acabar y de una manera enfermiza, de acuerdo, establecer una serie de elementos contra la población sin importarle quién, sin importarle si son mujeres, si son niños, no le interesa para nada. Y no le interesa el juzgamiento de los demás. Ya no. Fíjate que a pesar de que la comunidad internacional lo ha condenado de muchas maneras, a él no le importa. Y además tiene quien lo proteja, que ese es Así otro es. punto del cual ya hemos hablado. Vamos a ver el siguiente segmento, A ver, Margarita. Se cree que en esta reciente operación sucumbieron varias docenas del ejército de Netanyahu. Fue allí donde las unidades israelíes encontraron su fin, encajonados y sometidos al fuego intenso de sus adversarios. Las excavadoras militares que habían intentado despejar la vía fueron inmovilizadas, reducidas a meras piezas inútiles de metal. 2 Hammers y varios vehículos blindados fueron también alcanzados, mientras que los drones Hermes 450 y 900, que volaban como guardianes en lo alto, cayeron abatidos por el fuego libanés. En cada rincón del terreno quedaban las huellas de un ejército que había subestimado la fuerza y el conocimiento territorial de sus enemigos. Israel había empezado la segunda fase de su incursión terrestre con un objetivo claro: eliminar la capacidad misilística del movimiento libanés. Pero la respuesta fue contundente. Lejos de doblegarse, los combatientes intensificaron su resistencia, haciendo fracasar los intentos de penetrar más profundamente en territorio libanés. Desde hace un año, cuando la agresión aérea de Israel dio inicio, la región se ha convertido en un campo de batalla donde cada paso es contestado. Cada avance es respondido con una lluvia de misiles y emboscadas. El movimiento libanés ha tenido motivos profundos para tomar las armas. En un contexto donde Netanyahu ha optado por un enfoque violento y de constante escalada, Medio Oriente se ha transformado en una hoguera que amenaza con consumir a todos los actores involucrados. La agresión israelí ha dejado 3.320 fallecidos y más de 14.234 heridos. Un saldo desolador que incluye niños y mujeres. Las imágenes de los desplazados, cerca de 1,5 millones de personas huyendo con lo poco que pueden cargar, recorren el mundo, pero no logran detener la maquinaria bélica. Ante esta situación, el movimiento libanés ha decidido no quedarse inmóvil, sino lanzar una campaña que busca no solo la defensa, sino también enviar mensaje claro a Tel Aviv. En el frente interno, el movimiento ha adoptado un enfoque que combina la estrategia militar y la resistencia simbólica. Los misiles y drones lanzados hacia las ciudades de Haifa, Acre, Najarilla y Tel Aviv buscan desestabilizar no solo al ejército, sino también al espíritu de sus colonos que se refugian bajo tierra en búsqueda de seguridad. está claro, está claro. Así es, Margarita. Bueno, mira, no cabe duda, Ivette, que el grupo libanés parece tener motivos más que suficientes para afirmar que Israel fracasa en su guerra contra el Líbano. Imagínate, Ivette, si además de las bajas a los soldados israelíes le destruyeron todos esos tanques, como 43 tanques Merkava, 8 excavadoras militares, vehículos blindados de transporte de tropas, derribaron drones. Y además ellos aclaran que este recuento no incluye las pérdidas del ejército israelí en las bases militares, en los sitios, en los cuarteles y en los asentamientos y ciudades ocupadas. Entonces, al comentar sobre los informes israelíes sobre el inicio de la segunda fase de la incursión terrestre en el Líbano, subrayaron que esta decisión estará condenada a la decepción y provocará más pérdidas en las filas del ejército israelí, obviamente. Así que así de fuerte es la amenaza de los topos
que están haciendo temblar a los israelíes sobre lo que es ya casi un barril de pólvora. Y el movimiento de la resistencia libanesa explicó que ya ha tomado todas las medidas para librar una larga batalla e impedir que el enemigo alcance sus objetivos en defensa de la libertad y de la soberanía del Líbano. Así es, Margarita. En este punto, pues ellos han tenido una gran ventaja, pues han estado haciendo ataques permanentes, ¿no? Entonces, tienen operaciones aéreas con escuadrones de drones de asalto, eh, y es en diferentes horarios, ¿no? En la mañana, en la tarde, al mediodía, ellos hacen golpes a la parte fronteriza, a las bases logísticas, y hacen estos ataques que les han golpeado de una manera bastante fuerte. La resistencia tiene suficientes misiles, Margarita, para enviar a todo Israel y durante todos los días. Estamos hablando de un ataque diario, no uno, varios ataques diarios. Exacto. Entonces, no estamos viendo un solo evento que lo recibieron y ya. No, los ha tomado por sorpresa y algo que no han podido entender es que la dichosa cúpula de hierro pues tampoco ha funcionado para nada, ¿no? Ya no funciona, ya no es lo que se esperaba, la cúpula de hierro y la onda de David. Entonces, estamos hablando de una población que se está viendo afectada directamente ante estos ataques, porque todos los días están en alarma, están, lamentablemente lo digo así, Margarita, están recibiendo de su propia medicina. Vamos a ver el último segmento. Que destruido. Cada misil lanzado hacia territorio israelí es parte de una operación minuciosamente calculada para impedir que el enemigo gane terreno. En el 40º día del martirio del líder del movimiento libanés, se publicó un resumen operativo que mostró el nivel de preparación y determinación con el que enfrentan al poderío militar israelí. Las operaciones Haibar, llamadas así en honor a una batalla histórica, se han convertido en un punto de inflexión, con ataques que alcanzan 145 kilómetros dentro de la Palestina ocupada, utilizando diversos misiles y drones. El mensaje es claro: la resistencia no se limita a defender, sino que también tiene la capacidad de herir profundamente al enemigo, incluso en el corazón de su territorio. Los objetivos alcanzados no son solo militares. La eficacia de las operaciones Haibar reside también en la habilidad para sembrar incertidumbre y desgaste en el enemigo. Con una estrategia bien definida y una gestión adecuada, las fuerzas libanesas han logrado evadir la intensa vigilancia de inteligencia y la constante actividad de la Fuerza Aérea israelí. Cada día que pasa, el movimiento libanés reafirma su compromiso con la defensa del Líbano, con una sofisticación que va más allá de los estereotipos de una guerrilla desorganizada. Los misiles son lanzados no al azar, sino hacia centros estratégicos, bases militares y otras instalaciones que son claves para la capacidad operativa israelí. Cada operación del movimiento libanés es una declaración política y militar. Los drones Hermes, sofisticados instrumentos de vigilancia y ataque, han sido derribados como muestra de que la tecnología, por más avanzada que sea, no garantiza la victoria cuando el enemigo conoce su terreno al detalle. La voluntad de resistir, el profundo conocimiento del territorio y una estrategia adaptiva han permitido que un grupo numéricamente inferior pueda mantener en jaque a una de las máquinas de guerra más sofisticadas del mundo. El enfrentamiento no es solo una batalla de armas, sino de narrativas. Mientras Israel presenta sus operaciones como un esfuerzo para eliminar una amenaza a su seguridad, el movimiento libanés se erige como el defensor de un pueblo cuyo derecho a existir en paz ha sido sistemáticamente agravado.
Así es, Así es. Margarita. Israel se la pasa victimizándose en todos los escenarios, muy parecido a lo que hace Zelensky en Ucrania, ¿no? Ellos tienen el derecho a defenderse, ellos han sido atacados por años con el argumento ya reiterativo del tema de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, de la que fueron víctimas. Nadie está negando esa historia, pero tampoco se pueden seguir escudando en esa narrativa porque ellos ya están tomando la misma posición de lo que fueron víctimas en su momento. Que no se las vengan aquí a dar de santos que no los... Mira, el diario israelí Maarif indicó que este martes que pasó que el ejército israelí ha comenzado ya la segunda fase de sus operaciones terrestres en el Líbano, con el objetivo cuál de eliminar la capacidad misilística del grupo libanés. Es decir, ya ellos reconocen que los libaneses tienen armas de alto poder destructivo y el enfrentamiento cruzado con Israel que se ha desatado hace un año ha entrado ya, como tú ves, en una nueva etapa desde que a fines de septiembre pasado el ejército israelí inició esa agresión aérea masiva seguida de una incursión terrestre en el sur del Líbano. Bueno, desde entonces Netanyahu no para, Ivette, pero a la vez se deteriora su imagen. Y para que tengas una idea de lo mal visto que está ya a nivel mundial por la despiadada ofensiva militar en los territorios de Gaza y del sur del Líbano, hay que ver un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de junio pasado, donde incluye el uso extensivo de armas explosivas con efectos de área amplia en zonas densamente pobladas por parte de Israel y dice que no han garantizado la distinción efectiva entre civiles y combatientes. Esa investigación de la ONU sobre los bombardeos del ejército israelí en Gaza ha revelado también que se han faltado sistemáticamente a las leyes de la guerra en lo que respecta al uso de bombas de enorme potencia y a la supuesta falta de distinción entre civiles y combatientes. Y a esa conclusión llegaron después de investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre 6 ataques israelíes que ellos tomaron como muestra, ¿no? Emblemáticos, en los que se sospecha que utilizaron bombas de hasta 920 kilogramos contra edificios residenciales, una escuela, campos de refugiados y un mercado. Entonces, ahora, que no se victimicen, que no lloren, que no tiemblen, que no se quejen porque los libaneses le exterminaron 100 soldados. Eso es poco para lo que les espera. Bueno, creo que hasta acá llegamos al final de este comentario. Agradecerles a nuestros seguidores por los minutos que nos han dedicado. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos está acompañando en esta emisión, en estos informes que les llevamos a ustedes, como siempre, trascendiendo la noticia. Los invitamos a que sigan sumándose a nuestra comunidad de la Patria Grande, súmense al canal, suscríbanse, vuélvanse miembros activos de este proyecto maravilloso liderado por nuestro director Juan José del Castillo, que ya llegó al 1.000.000 de seguidores y que nos tiene muy contentos a todos. Por ahora los dejamos con la frase del día. Señor, da fuerza a mi enemigo y haz que viva mucho para que sea testigo de mi triunfo. Lo dijo Napoleón Bonaparte. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Bueno, chao.